La casa estaba demasiado silenciosa. Ese era el primer aviso. Mi hijo Javier y su esposa, Brenda, supuestamente estaban en Cancún, tostándose al sol. Mamá, por favor, ¿puedes ir a regar las plantas cada 2 días? Te dejamos la llave bajo el tapete de bienvenida. La ironía de ese tapete. Acepté, claro. ¿Qué no hace una madre por un hijo? Entré esperando solo el zumbido del refrigerador y el olor a cera para pisos que tanto le gusta a Brenda. Pero no. Lo que escuché fue un murmullo. Voces. Venían de abajo, del sótano. Mi corazón dio un brinco que casi se me sale por la boca. ¿Ladrones? ¿Se habían metido a robar? Caminé de puntitas, sintiendo el frío del piso de porcelanato bajo mis zapatos de goma. Dejé la regadera de plástico verde sobre la mesita de la entrada. El miedo me hacía temblar, pero la curiosidad, esa vieja comadre del peligro, me empujó hacia la puerta del sótano. Pegué la oreja a la madera. No eran ladrones. Reconocí la risa chillona de mi nuera Brenda. Y luego, la voz más grave de Ricardo, mi yerno. ¿Pero qué hacían ellos aquí? ¿Y Javier? ¿Y mi hija Marisol? Mi nombre es Elvira. Tengo 72 años. Soy viuda desde hace 5, cuando mi Roberto se me fue por una mala jugada del corazón. Juntos, él y yo, levantamos un pequeño negocio de transporte. Empezamos con una sola camioneta destartalada que Roberto manejaba día y noche mientras yo llevaba las cuentas en la mesa de la cocina, con nuestros 2 niños durmiendo en el cuarto de al lado. Javier y Marisol, nuestros tesoros. Les dimos todo lo que no tuvimos. Estudio, ropa de marca, vacaciones. Cuando Roberto partió, me aseguré de que no les faltara nada. A Javier le di el dinero para el enganche de esta casa enorme en la que ahora yo estaba parado, temblando. A Marisol le financié el negocio de importaciones de Ricardo, ese que nunca parecía dar ganancias, pero sí muchos gastos. Yo me quedé en nuestra casa de toda la vida, la que construimos ladrillo por ladrillo en el barrio antiguo. Es grande para mí sola, sí, pero cada rincón guarda un recuerdo de Roberto. Javier siempre me insistía: mamá, esa casa es un desperdicio, véndela, cómprate un departamentito y disfruta el dinero. Yo siempre le decía que lo iba a pensar, pero en mi fuero interno no podía imaginarme en otro lugar. Ahora, escuchando esas voces, sus palabras sonaban diferente. No sonaban a preocupación, sonaban a codicia. Bajé los escalones con un cuidado que ni un gato tratando de robar pescado. La madera crujió un poco y las voces se callaron. Me quedé inmóvil, sin respirar. Es solo la casa, Ricardo. Relájate, dijo Brenda. Estas casas viejas siempre truenan. ¿Vieja? Si la casa no tenía ni 10 años. Seguí bajando. El sótano estaba terminado, como dicen ahora. Lo usaban de sala de juegos, aunque olía a humedad y a encierro. Y allí estaban, los 4, mi hijo Javier, mi nuera Brenda, mi hija Marisol y mi yerno Ricardo, sentados alrededor de una mesa de póker, pero no estaban jugando. Tenían papeles extendidos, planos, estados de cuenta. Reconocí el logo del banco en uno de ellos. No había maletas, no había bronceado de Cancún, solo caras de avaricia. El punto es que la vieja no va a soltar la casa por las buenas, decía Javier. Mi Javier, el niño que yo había amamantado. Está aferrada a sus recuerdos. Ricardo golpeó la mesa con los nudillos. Pues tendrá que soltarlos. El negocio de importación necesita una inyección de capital fuerte. Estamos hablando de la casa del barrio antiguo y de las acciones que ella todavía tiene de la transportadora. Con eso, nos forramos. ¿Y el seguro de vida de papá?, preguntó Marisol, mi niña. Su voz sonaba débil, pero estaba allí, sentada con ellos. Eso también es un dineral. Papá lo dejó todo a nombre de ella. Y entonces habló Brenda. Se reclinó en su silla, con esa sonrisa que siempre me había parecido falsa, pero que yo, por amor a mi hijo, había aceptado. Tranquilos, es cuestión de tiempo. ¿No han visto cómo tose últimamente? El otro día casi se ahoga con un polvorón. Además, ya tiene 72. ¿Cuánto más puede durar? Mala hierba nunca muere, dicen. Pero esta ya está muy seca. Se rieron, los 4. Se rieron de mi tos. Se rieron de mis años. Es cierto, apoyó Javier. Ya no está en sus mejores tiempos. Brenda se inclinó hacia adelante, como si fuera a contar el secreto más grande del mundo. Y lo era. Era el secreto que me partió el alma en 2.
Miren, el plan es simple. Seguimos siendo los hijos modelo. La visitamos, le llevamos pan dulce, la cuidamos, ella se siente segura, no cambia nada. Y en cuanto ella muera, hizo una pausa dramática. En cuanto estire la pata, vendemos todo. La casa, las acciones, cobramos el seguro, todo. Y nos vamos a Portugal. Ya vi unas propiedades preciosas en el Algarve, lejos de este país, lejos de todo este polvo. ¿Portugal?, dijo Marisol. Sí, mi amor, exclamó Ricardo tomándole la mano. Lejos de aquí. Empezar de cero, pero con millones. Millones que nos está estorbando esa vieja. Cuando ella muera, vendemos todo. La frase se repetía en mi cabeza como un eco en un pozo vacío. Cuando ella muera. No era si ella muere, era cuándo. Lo estaban esperando, lo estaban deseando. Sentí que el aire me faltaba. Tuve que taparme la boca con las dos manos para no gritar, para no soltar un alarido de dolor que hubiera hecho temblar las paredes. Me subió un sabor amargo a la garganta. Mis piernas eran de trapo. ¿Mis hijos? ¿Mi sangre? ¿Esperando mi muerte para repartirse el botín como sopilotes? Todo el amor que les di, toda la vida que sacrifiqué, ¿para esto? Para que planearan su futuro en Europa sobre mi tumba. La tos. Dios mío, el resfriado que tuve el mes pasado. Brenda me llamaba 3 veces al día. Ay, suegrita, ¿cómo sigue? ¿Ya se tomó el jarabe? ¿Quiere que le lleve un caldito? Y yo, como una tonta, creyendo en su preocupación. No me estaba cuidando, me estaba vigilando. Estaba contando mis ataques de tos, calculando cuánto me quedaba. Di un paso hacia atrás, con el alma helada. El escalón volvió a crujir, esta vez más fuerte. ¿Oíste eso?, saltó Javier. ¿Quién anda ahí? ¡Debe ser tu madre!, gritó Brenda pálida. ¡Suban, rápido! El pánico se apoderó de ellos, oí sillas arrastrándose, pero yo fui más rápida. El miedo y la rabia me dieron alas. Subí las escaleras de 2 en 2, algo que no hacía en 20 años. Salí del sótano, cerré la puerta con un sigilo increíble. Corrí a la entrada y agarré la regadera. Cuando Javier abrió la puerta del sótano, yo estaba tranquilamente echándole agua a un helecho mustio en la sala. «Mamá», dijo, con la cara descompuesta. ¿Qué haces aquí?» «Regando las plantas, mi hijito», dije, con una voz que me sorprendió por lo calmada. «¿Cómo me pediste? ¿Ustedes qué hacen aquí? ¿No estaban en Cancún?» Brenda, Marisol y Ricardo aparecieron detrás de él con caras de funeral. «Hubo un problema con el vuelo», mintió Brenda tratando de sonreír. «Nos lo cancelaron. Decidimos volver y organizar un poco el sótano». «Ah, qué bueno», dije yo. Seguí con mi tarea. Caminé hacia la cocina, ellos siguiéndome como perritos culpables. Pues qué mala suerte lo del vuelo. Con la falta que les hacía descansar, regué un potus que colgaba sobre el lavaplatos. «Bueno, yo ya terminé aquí. Las plantas están listas para otros 2 días». «Mamá, espera», empezó Javier. «No, hijo, tengo cosas que hacer». Me dio gusto verlos. ¡Qué sorpresa! Caminé hacia la puerta. Mi mano no temblaba cuando giré la perilla. Que disfruten su día. Ah, y Brenda, cuídate esa alergia. El polvo del sótano es terrible. Marisol, que era la alérgica, estornudó justo en ese momento. Ni en sus mentiras se ponían de acuerdo. Salí de esa casa. Caminé hacia mi carro viejo, el que Roberto me había dejado. Me senté frente al volante y me quedé quieta 10 minutos. No lloré. Las lágrimas se me habían secado de golpe, reemplazadas por un frío que nunca había sentido. Era el hielo de la traición. Portugal. Venderlo todo. El trabajo de mi vida, el sudor de mi esposo, reducido a unas vacaciones de lujo para estos ingratos. Pensaron que yo era una viejita tonta, una sombra que tosía, esperando la muerte. Mala hierba, me había llamado Brenda, pues esta mala hierba tenía raíces muy profundas y estaban agarradas a algo que ellos, en su estupidez, habían mencionado: el seguro de vida. Ese seguro que Roberto, mi sabio Roberto, había pagado religiosamente por 40 años. «Es para ti, Elvira», me dijo un mes antes de morir, «para que nunca tengas que depender de nadie, para que seas libre». Depender de nadie. Mis hijos, mis beneficiarios. Encendí el motor. No conduje hacia mi casa. Conduje directamente al centro. Me estacioné frente al edificio alto de la aseguradora. Entré.
La señorita del mostrador me miró con amabilidad. «Buenas tardes, señora. ¿En qué puedo ayudarla?» «Buenas tardes, mija», le dije, mi voz firme como el acero. «Mi nombre es Elvira Rojas. Vengo a cambiar los beneficiarios de mi póliza de seguro de vida». La señorita parpadeó. «Claro que sí, señora Rojas. ¿Tiene su número de póliza?» «Lo sé de memoria», respondí. Me pasó unos formularios. ¿Y quiénes serán los nuevos beneficiarios? Pensé en Portugal. Pensé en el polvo de este país del que querían huir. Pensé en Brenda y su odio por los animales. Siempre se quejaba de los perros callejeros del barrio. «Deberían dormirlos a todos», decía. Marisol era alérgica a los gatos. Javier detestaba la simple idea de la caridad. Recordé el pequeño refugio de animales de mi amiga Gloria, el refugio de San Lázaro. Siempre andaban batallando por dinero, juntando centavo por centavo para comprar alimento y medicinas para los perros y gatos que nadie quería. Una organización que mis hijos, definitivamente, odiaban. 100%, dije en voz alta, mientras mi pluma se deslizaba sobre el papel. «Para el refugio de San Lázaro». Firmé, entregué los papeles. Era la misma tarde. Me sentí ligera, me sentí poderosa. Ellos creían que yo era el final de la historia. Pobres tontos. No sabían que yo fui la que llevó los libros de la transportadora por 30 años. No sabían que yo manejé las inversiones mientras Roberto manejaba los camiones. No sabían que, cuando se trataba de números y de estrategia, yo era mucho más inteligente que ellos 4 juntos. Acababan de despertar a la leona, y la leona tenía hambre. Salí de esa oficina con la cabeza en alto. El plan de ellos era esperar mi muerte. El mío era empezar a vivir. Al día siguiente, el sol salió como si nada, como si no hubiera escuchado, junto conmigo, el sonido de un corazón rompiéndose en un sótano. Me levanté a la misma hora de siempre, a las 6 de la mañana. Hice mi café, me senté en la cocina, pero todo era diferente. El silencio de mi casa ya no era tranquilo, ahora estaba lleno de ecos. Cuando ella muera, vendemos todo. Portugal. La vieja. Me miré las manos mientras sostenía la taza caliente. Manos con manchas de la edad, con las venas saltadas. Manos de vieja. Manos que Brenda y Javier seguramente miraban con impaciencia, esperando que soltaran el último agarre. Pero estas manos habían cargado bebés, habían amasado harina, habían limpiado lágrimas. Y también habían firmado cheques, contado fajos de billetes y llevado los libros de la transportadora Rojas e Hijos por 30 años. Se les había olvidado. A ellos se les olvidó, pero a mí no. El cambio en la póliza de seguro fue el primer paso. Un golpe de rabia. Pero la rabia sola no gana guerras. Se necesita estrategia, y para eso necesitaba saber exactamente qué terreno pisaba. Necesitaba saber el tamaño real del botín que mis hijos esperaban. Dejé la taza en el fregadero y fui a mi cuarto. No me puse mi bata de siempre. Abrí el ropero y saqué un traje sastre color azul marino que no usaba desde el funeral de Roberto. Me peiné bien, me puse un poco de labial rojo, uno que a mi esposo le encantaba. «Te ves como jefa, Elvira», me decía. Hoy necesitaba sentirme como esa jefa. No fui a la casa de Javier, fui a mi casa. La casa grande del barrio antiguo, la que ellos llamaban un desperdicio. Entré y el olor a mis muebles, a mis recuerdos, me golpeó. Pero no tenía tiempo para ponerme sentimental. Subí directo al segundo piso, al fondo del pasillo. Metí una llavecita antigua en la cerradura del que había sido el estudio de Roberto. El estudio que Javier nunca usaba cuando venía. «Huele a viejo, mamá». Claro que olía a viejo. Olía a trabajo. A tabaco de la pipa que Roberto fumaba a escondidas y a papel. Abrí las ventanas. El polvo bailaba en la luz de la mañana. Fui directo al archivero de metal verde, ese que habíamos comprado en una subasta en los años 70. Lo abrí. Allí estaban los libros contables, las carpetas, las actas constitutivas, todo. Javier, en su soberbia, nunca pensó en sacar esto de aquí. Para él, eran solo papeles viejos de una vieja. Saqué el libro mayor. Lo abrí sobre el escritorio de roble. Mis dedos, esos que supuestamente solo servían para tejer, recorrieron las columnas. Sumas, restas, activos, pasivos. Todo empezó a volver a mí. Era como andar en bicicleta. El cerebro no olvida. Por 1 hora, 2 horas,
Me perdí en los números. Confirmé lo que sospechaba. La empresa era sólida, muy sólida. Roberto la había dejado blindada. Las acciones que me dejó, el 49%, valían una fortuna. Pero entonces vi algo más. Empecé a revisar los últimos 2 años, desde que Javier tomó el control total. Vi los balances que él me mandaba a firmar. Y luego vi los movimientos reales. Había una cuenta, servicios de consultoría externa, salidas de dinero fuertes, 100,000 pesos por aquí, 200,000 por allá, pagos mensuales. ¿Consultoría de qué? Nosotros nunca usamos consultores. Nosotros éramos la consulta. Seguí el rastro. Busqué en los archivos de proveedores. La consultora tenía una dirección fiscal. La busqué en mi teléfono, ese aparato que mi hija Marisol me regaló pensando que solo lo usaría para ver fotos de gatos. La dirección no era una oficina. Era un departamento de lujo en la zona nueva de la ciudad. Un departamento a nombre de Ricardo Torres, mi yerno, el esposo de mi hija. El aire se me fue de los pulmones. No solo estaban esperando mi muerte, me estaban robando. Estaban desangrando la compañía que mi esposo y yo construimos con el sudor de nuestra frente. Ricardo y Javier, y Marisol, ¿lo sabía? ¿Era cómplice de esto? El negocio de importación necesita una inyección de capital, había dicho Ricardo en el sótano. ¡Claro! La inyección era el dinero que le estaba sacando a la transportadora. Me senté en la silla de Roberto, la misma silla donde él pasó noches sin dormir, preocupado por pagar la nómina, por comprar llantas nuevas para los camiones. Sentí una rabia tan fría y tan pura que me heló los huesos. Ya no era solo dolor, era furia. Me habían subestimado de una forma garrafal. Me acordé de cuando Javier entró a la universidad. Mamá, necesito libros, necesito una computadora mejor que la de todos. Y yo, orgullosa, claro, mijo, lo que necesites. Para eso trabajamos tu padre y yo. Me acordé de la boda de Marisol. Un fiestón. Es que Ricardo tiene muchos compromisos, mami. No podemos hacer algo sencillo. Y yo pagué la banda, el banquete, las flores. Con tal de verte feliz, mi reina. Me hice pequeña para que ellos brillaran. Dejé la oficina cuando Roberto murió. Descansa, mamá. Ya trabajaste mucho. Ahora me toca a mí, dijo Javier. Y yo le creí. Me dediqué a mis plantas, a mi iglesia, a ser la viejita que ellos necesitaban que fuera. La abuela dulce y un poco sorda que no entendía de negocios. La que tosía y se ahogaba con polvorones. ¡Qué tonta había sido! Les entregué el machete y yo misma puse el cuello. Mientras estaba allí, con la cabeza hirviendo de planes, sonó mi teléfono. Era Marisol. «Mami, hola, ¿cómo amaneciste?» Su voz sonaba tan dulce como la miel. Miel con veneno. «Bien, mija, aquí viendo mis cosas», respondí, con mi mejor voz de abuela. «Qué bueno, mami. Oye, fíjate que andamos cerca de tu casa. Íbamos a ver unos muebles, pero se nos canceló la cita. ¿Podemos pasar a saludarte? Javier y Brenda vienen con nosotros. Brenda te hizo tu atole de guayaba favorito». El estómago se me revolvió. «Claro, mija, aquí los espero». Colgué. El atole. Casi se ahoga. Sabía lo que venían a hacer. El viaje a Cancún, cancelado, era la coartada perfecta para parecer preocupados. Ahora venían a cuidarme, a vigilarme, a ver qué tan cerca estaba de estirar la pata. Guardé los libros contables exactamente como estaban. Cerré el estudio, bajé y me preparé. Puse 4 tazas en la mesita de la sala. Cuando tocaron el timbre, yo era, de nuevo, Elvira, la viuda dulce, la madre abnegada. Entraron los 4, el nido de víboras completo. «¡Mamita!», exclamó Brenda, corriendo a abrazarme. Un abrazo frío, de Judas. «Ay, pero qué bien te ves hoy. Ese color te da mucha vida». «Vida, la que me quieren sacar», pensé. «Gracias, mija. Qué guapa vienes tú», le dije. «Te traje tu atole, calientito, para que se te quite esa tos». Me pasó un termo. «Gracias, qué linda. Sírvanse, siéntense». Se sentaron en mi sala, en los muebles que Roberto y yo escogimos. Miraban alrededor, pero ya no los miraban con cariño. Los miraban con ojos de tasador, calculando. ¿Cuánto por el comedor? ¿Cuánto por la vitrina con los adornos de porcelana? Y bueno, mamá, empezó Javier, después del primer sorbo incómodo de café. Ayer te vimos muy apurada. ¿Todo bien? Sí, mijo.
Las cosas de la edad, ya saben, me canso. Ricardo, el ladrón, asintió con gravedad. Debes cuidarte mucho, suegrita. De verdad, nos preocupas. Eres el pilar de esta familia. Soy la alcancía, querrás decir. Gracias, Ricardo. Qué bueno que se preocupan por mí. Javier se aclaró la garganta. El momento había llegado. Oye, mamá, fíjate que, hablando de preocupaciones, estábamos revisando unos papeles de la empresa. Ya sabes, cosas de impuestos, del gobierno, que pide y pide, unas formas nuevas. Ah, sí, dije yo con desinterés. Esas cosas del gobierno. Sí, y... bueno, para que nosotros podamos manejar todo eso sin estarte molestando a cada rato, para que tú descanses de verdad, el contador nos dio un papel. Metió la mano en un portafolio de cuero fino, seguramente comprado con el dinero de la consultora. Sacó un documento, varias hojas engrapadas. Es solo un poder, mamá, una autorización, pura rutina, para poder firmar en tu nombre ante el SAT y esas cosas, para que ya no tengas que dar vueltas. Me lo extendió. Fírmalo aquí y aquí. Brenda se acercó. Ándale, suegrita, así ya te dejas de preocupaciones. Nosotros nos encargamos de todo. Agarré los papeles. Mis manos temblaban, pero no de miedo ni de vejez. Temblaban de la rabia que estaba conteniendo. Lo miré por encima. Mis ojos, esos que supuestamente ya no veían bien, leyeron las palabras clave. Poder general amplísimo para pleitos y cobranzas, actos de administración y actos de dominio. No era para los impuestos, era para venderlo todo. La casa, las acciones, todo. El documento que necesitaban para no tener que esperar a que yo muriera. Querían que yo, en vida, les diera el cuchillo y les dijera dónde cortar. Levanté la vista. Los 4 me miraban con una sonrisa ansiosa, esperando. Fingí una tos seca, profunda. ¡Ay, hijos! Esta tos no me deja, y con este temblor de manos... Miren, la verdad es que no entiendo nada de lo que dice aquí. Son palabras muy rebuscadas. No te preocupes, mamá. Es estándar, dijo Javier rápido. Sí, pero... ¿y si mejor me lo dejan? Dije, haciéndome la confundida. Lo guardo. Y mañana, que me sienta mejor, con más luz, saco mis lentes buenos y lo leo con calma. O le pido a Javier que me lo lea despacito, palabra por palabra. ¿Verdad, mijo? La cara de Javier se congeló. La sonrisa de Brenda se tensó. Ricardo apretó la mandíbula. Marisol bajó la mirada, como siempre. «Pero mamá», insistió Javier, «era para llevarlo hoy mismo». «Ay, mijo, ¿qué tanta prisa? Si es para los impuestos, esos siempre dan prórrogas. Anda, déjenmelo, ya me siento cansada. Creo que el atole me cayó pesado». Me recosté en el sillón, cerrando los ojos. Se miraron entre ellos. Estaban frustrados, pero no podían obligarme, no delante de todos, no sin romper la farsa de hijos preocupados. «Está bien, mami, como quieras», dijo Marisol, levantándose. «Descansa, te lo dejamos aquí, en la mesita». «Sí, suegrita, descansa, te venimos a ver mañana», dijo Brenda, recogiendo las tazas con más fuerza de la necesaria. Se fueron. Oí la puerta cerrarse. Abrí los ojos. El silencio volvió, pero ahora era mi aliado. Miré el papel sobre la mesa, el arma que habían traído para matarme legalmente. La recogí. Se habían ido, enojados, pensando que solo habían perdido un día, pensando que la vieja terca y desconfiada solo estaba retrasando lo inevitable. No sabían que acababan de entregarme la prueba final de su traición. No me quedé en casa. Agarré mi bolso, el poder notarial, y salí por la puerta trasera. No tomé mi coche. Caminé 3 cuadras y tomé un taxi. No iba a un banco. No iba con un abogado. Iba a un lugar donde la lealtad todavía significaba algo. Llegué a una colonia de casas pequeñas y limpias al otro lado de la ciudad. Toqué la puerta del número 42. Me abrió un hombre de mi edad, con el cabello blanco y lentes gruesos. Don Mateo, el contador de la empresa por 40 años, el mejor amigo de mi Roberto, el hombre al que Javier había jubilado en cuanto tomó el control, porque era de la vieja guardia. «Doña Elvira, pero qué milagro. Pásele, pásele. ¿Gusta un cafecito?» «Gracias, Mateo, pero no vengo a tomar café», le dije, mi voz sonando más dura de lo que pretendía. «Vengo porque necesito un favor, y necesito que me guarde el secreto más grande de mi vida.
Están robando la empresa de Roberto. La sonrisa de Mateo se borró. Me hizo pasar a su pequeña sala, llena de libros y plantas. ¿Cómo dice, señora? Me senté y le conté todo. El sótano, las voces, Portugal, el seguro de vida, los libros contables que había revisado esa mañana, los retiros de Ricardo. Y finalmente le puse sobre la mesa el poder notarial que mis hijos acababan de intentar hacerme firmar. Mateo leyó el documento. Su cara pasó de la sorpresa al enojo. «Hijos de...» Se detuvo. «Perdón, señora, pero esto es un robo a mano armada. Quieren dejarla en la calle». «Lo sé, Mateo. Creen que soy una vieja tonta que no sabe leer. Creen que olvidé todo lo que su compadre y yo construimos». Mateo se levantó y caminó por la sala. «Esos malagradecidos, con todo lo que don Roberto hizo por ellos. Javier, yo lo cargué de niño». Se detuvo frente a mí. «Doña Elvira, usted sabe que yo por usted y por la memoria de mi compadre hago lo que sea. ¿Qué vamos a hacer?» Ahí estaba, mi verdadero recurso. No era solo el dinero, era la lealtad, era el conocimiento, era la historia. Mateo, ellos están enfocados en mis acciones, en la casa, pero ¿recuerda el edificio de la transportadora? ¿El terreno grande? Mateo frunció el ceño. Claro, el lote original. Don Roberto lo compró baratísimo. ¡Exacto! ¿A nombre de quién está ese edificio, Mateo? ¿A nombre de la empresa Rojas e Hijos S.A. o a nombre de la sociedad original? Mateo se quedó pensando. Espere, tiene razón. La empresa es la que opera, pero el inmueble está a nombre de Roberto Rojas y Elvira Solís de Rojas. Sociedad conyugal. Javier nunca hizo el cambio de propietario. Creyó que yo lo había cedido. No, nunca lo hice. Eso significa que Javier es dueño de la operación, pero usted es la dueña del suelo que pisa. Él no puede vender ese edificio sin su firma, y si usted decide, podría subirle la renta hasta el cielo. Una sonrisa, la primera sonrisa real en días, se dibujó en mi cara. No quiero subirle la renta, Mateo. Quiero algo mejor. Saqué los viejos libros contables de mi bolso. Ellos me dieron por muerta. Se les olvidó que, antes de ser su madre, yo fui la socia de mi esposo. Mateo me miró, y sus ojos, detrás de esos lentes gruesos, brillaron con la vieja chispa de la pelea. La socia apenas está despertando, le dije, y va a necesitar a su contador de confianza. La casa de Mateo olía a papel viejo, a café recalentado y a honestidad. Era un olor que yo no había sentido en mucho tiempo. Nos sentamos en su comedor, con los libros de la transportadora abiertos sobre la mesa de hule. El poder notarial que mis hijos me habían llevado estaba en medio, como una serpiente muerta. «No lo puedo creer, Elvira», dijo Mateo, limpiándose los lentes con un pañuelo. «Que Javierito, que Marisol, tratar de hacerle esto. Es un robo. Querer quitarle a su propia madre lo que Roberto le dejó. No solo lo que Roberto me dejó, Mateo. Lo que construimos juntos», le corregí. Mi voz era tranquila, pero por dentro el hielo que sentí en el sótano empezaba a quemar. Creyeron que porque enviudé también me había vuelto tonta. Creyeron que porque me dediqué a mis nietos había olvidado cómo sumar 2 más 2. Y ahora están restando, y duro, murmuró Mateo, señalando la línea de la consultora de Ricardo. 200,000 pesos mensuales por asesoría de logística. Si Ricardo no sabe ni dónde se le poncha una llanta. Están vaciando la empresa, Elvira. A este paso, en un año, las acciones que tú tienes no van a valer nada. Por eso les urge el poder. Quieren vender todo antes de que se descubra el hueco. Pues vamos a taparles el hueco, dije. Mateo, usted y yo somos de la vieja guardia. Nosotros no amenazamos, nosotros actuamos. ¿Qué tiene en mente, patrona?, preguntó. Y esa palabra, patrona, me devolvió 20 años de vida. Primero, dije, sacando una libreta de mi bolso, el dinero. Ellos no saben del fondo que Roberto me dejó. El fondo de los días lluviosos, le decía él. Está en el Banco del Norte, una cuenta que Javier no conoce. Mañana a primera hora voy a mover cada centavo a un banco nuevo. Voy a sacar mi dinero de donde ellos puedan siquiera olerlo. Bien hecho. Separar las aguas, asintió Mateo. Segundo, la empresa. Usted tiene que volver. No oficialmente,
pero necesito que hable con la gente de confianza que queda adentro. ¿Se acuerda de Chela, la secretaria de contabilidad? ¿La que Javier no corrió porque pensó que era muy callada? Los ojos de Mateo brillaron. Claro, Chelita, fiel como un perro. Y lo anota todo. Sabe dónde está cada factura. Hable con ella, Mateo. Necesito copias. Copias de las facturas de la consultora de Ricardo. Copias de las transferencias. Necesito pruebas, no solo sospechas. Cuente con eso, Elvira. Esta misma tarde la busco en su casa. Y tercero, el terreno, el edificio de la transportadora. Me incliné sobre la mesa. Javier puede ser el dueño de los camiones, pero yo soy la dueña del patio donde los estaciona. Y es hora de que se entere. ¿Qué va a hacer? ¿Correrlos?, preguntó Mateo. No, algo más lento, algo que los haga sudar frío. Mañana, a las 10 de la mañana, voy a mandar un valuador, un hombre de traje, muy profesional, que mida el terreno, que tome fotos, que pregunte por los planos. Quiero que Javier sienta que el piso se le está moviendo. Mateo soltó una carcajada seca. Eso es mejor que una demanda. El susto. Javier va a pensar que usted va a vender el terreno. Que piense lo que quiera, dije, guardando mis cosas. Quieren jugar a los negocios, vamos a jugar, pero van a jugar con mis reglas. Esa tarde me sentí viva. Fui al banco. La gerente, una muchacha muy amable, me miró con lástima cuando le dije que quería cerrar mi cuenta de toda la vida. Ay, señora Elvira, ¿está segura? Es un fondo muy grande. ¿No prefiere que venga su hijo a ayudarla? No, mija, precisamente por eso estoy aquí, para que mi hijo ya no tenga que ayudarme. Ábreme una cuenta nueva, en otra sucursal, y que nadie sepa de ella. Nadie. Mi voz fue tan firme que la muchacha solo asintió y empezó a teclear. Salí de allí sintiéndome 2 kilos más ligera. El fondo de los días lluviosos estaba a salvo. Al día siguiente, sonó mi teléfono. Eran las 10:30 de la mañana. Era Javier, justo como lo había planeado. Pero su voz no era la del hijo preocupado. Era la de un hombre en pánico. «Mamá, ¿qué significa esto? ¿Quién es este tipo que anda midiendo la oficina? Dice que tú lo mandaste. Mamá, me estás asustando a los empleados». Yo estaba en mi jardín, podando unas rosas. «Ay, mijo, qué genio», respondí, con calma. «No grites, que me lastimas el oído, pues es lo que te dijo el señor, un valuador. B-A-L-U-A-D-O-R. Es que me lo pidieron, ¿sabes? ¿Quién te lo pidió? Pues el banco, mijo. Con eso del poder que me diste, el que no firmé, me entró la duda. Fui a ver mis cuentas, y el gerente del banco nuevo me dijo: «Señora Elvira, usted tiene propiedades. Debería saber cuánto valen, poner sus papeles en orden». Y pues le hice caso. Uno nunca sabe, a mi edad. Hay que tener todo listo. Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio cargado de electricidad. Pude oír a Javier respirando con dificultad. «¿Banco nuevo?», dijo con un hilo de voz. «Sí, mijo. El Banco del Norte ya me quedaba muy lejos. Me cambié a uno más cerquita. Bueno, te dejo, que el señor valuador cobra por hora y no quiero que se entretenga por tu culpa. Luego me platicas qué tal salió todo. Adiós». Colgué. No pasaron ni 20 minutos. El rechinido de llantas frente a mi casa fue tan fuerte que hasta los pájaros se callaron. Miré por la ventana. El carro de Javier y el de Ricardo. Se bajaron los 4. Brenda, Javier, Marisol y Ricardo. El comité de la traición en pleno. Esta vez no traían atole. Traían caras largas. Dejé que tocaran el timbre 2 veces. Me tomé mi tiempo. Abrí la puerta con mi mejor cara de «¡qué sorpresa! Hijos, qué milagro! 2 días seguidos. Pero pasen, pasen. Estoy colando un cafecito». Entraron en estampida. Ni las buenas tardes me dieron. Se plantaron en medio de mi sala. «Mamá, ¿qué estás haciendo?», soltó Javier. Su cara estaba roja. «Un valuador, un banco nuevo. ¿Qué sigue, mamá? ¿Vas a vender la casa?». «¿Vender mi casa? ¿Por qué haría yo eso, mijo? Aquí estoy muy a gusto», dije, caminando hacia la cocina. «Lo que sí voy a vender es lo que es mío. Y para vender hay que saber cuánto cuesta». «Pero el terreno de la empresa no es tuyo», gritó Brenda, perdiendo la compostura. «Es de la transportadora, es de Javier». «Ay, mija, qué mal informada estás», dije, regresando con una jarra de agua fresca y 4 vasos. No les iba a dar café.
El café es para las visitas queridas. El agua es para los desconocidos. Fíjate que Mateo, ¿se acuerdan de don Mateo? El amigo de Roberto. Me hizo favor de revisar los papeles originales, los que tu suegro y yo firmamos hace 40 años. Y qué curioso, el terreno, el edificio, las oficinas, todo está a nombre de Elvira Solís y Roberto Rojas. O sea, la mitad de mi esposo, que ahora es de ustedes, sí, pero la otra mitad es mía, y la mitad que es mía no la toca nadie. Ricardo se puso pálido. Suegra, eso no puede ser. Javier es el administrador único. Administrador de los camiones, Ricardo, no de mi tierra. ¿O tú qué opinas? Tú que sabes tanto de consultorías. Solté la palabra y la dejé caer en medio de la sala. Consultorías. Marisol, mi hija, soltó un sollozo. Se tapó la cara. ¿De qué hablas, mamá?, dijo Javier, pero su voz temblaba. Hablo de los 200,000 pesos que le sacan cada mes a la empresa, Javier. Hablo de la consultora Torres y Asociados. O sea, de tu cuñado Ricardo. ¿Pensaron que nunca iba a revisar los libros? ¿Pensaron que ya no sé leer? Ahora sí. El silencio fue total. Un silencio de tumba. Brenda abrió la boca, pero no le salió sonido. Ricardo parecía que se iba a desmayar. Yo, empezó Ricardo. Suegra, eso es un malentendido. Es un pago legítimo. Por estrategia de logística. ¿Estrategia para qué? ¿Para llevarse el dinero a Portugal?, pregunté. La cara de Marisol se descompuso. Javier me miró como si hubiera visto un fantasma. ¿Tú? Balbuceó Javier. ¿Tú oíste? Los oí perfecto, mijo, dije. Dejé el vaso de agua en la mesa. Oí todo. Cuando la vieja se muera, vendemos todo. Portugal, mala hierba. Oí cómo planeaban repartirse el sudor de su padre. Oí cómo se reían de mi tos. Se hizo el caos. Marisol lloraba a gritos. Mamá, yo no quería. Fue idea de ellos. Brenda, recuperando el veneno, saltó. Usted no puede hacernos esto. Javier ha trabajado como un burro en esa empresa. Ha robado como un ladrón, querrás decir, le contesté. Mamá, por favor, suplicó Javier tratando de acercarse. Perdóname, no sabíamos lo que decíamos. Era una fantasía. Una fantasía que me estaban robando 200,000 pesos al mes, dije, levantando una mano. Se acabó. Se acabó la Elvira tonta. Se acabó la viejita que no entiende. Se acabó la alcancía. Los miré a los cuatro, derrotados, asustados. Por primera vez, no me veían como un estorbo. Me veían como lo que era, la dueña. No firmé el poder y nunca lo voy a firmar, les dije. Y el valuador solo fue el primer aviso. El terreno es mío. Y el lunes, Mateo y yo vamos a ir a la oficina. ¿A qué?, preguntó Javier con miedo. A hacer una auditoría. A ver cuántos más malentendidos encuentro en mis libros. A ver cuánto dinero falta de la cuenta de mi Roberto. Me di la vuelta y caminé hacia mi cocina. Y ahora, si me disculpan, se me está enfriando el café. Pueden irse. Y llévense a mi hija, que está mojando el tapete. Salieron de mi casa sin hacer ruido, como ratas huyendo de la luz. Me senté en mi cocina. El corazón me latía con fuerza. No era alegría, era una tristeza fría, pero también era justicia. Era el principio de la vindicación. Tomé un sorbo de mi café. Estaba amargo, pero me supo a gloria. Creyeron que la leona estaba dormida. No sabían que solo estaba descansando, afilando las garras. Y el lunes iba a ser un día muy largo para todos ellos. El lunes llegó con un cielo gris, como si el mundo supiera que se venía una tormenta. Me levanté antes que el sol. No me puse el traje sastre azul. Elegí un vestido sencillo, color vino y mis zapatos más cómodos, los de caminar, porque ese día iba a caminar por encima de las ruinas de sus mentiras. Don Mateo pasó por mí a las 8 en punto. No parecía un contador jubilado, parecía un general a punto de entrar en batalla. Llevaba un portafolio de cuero viejo, lleno de papeles y de dignidad. Cuando llegamos a la entrada de Transportes Rojas e Hijos, los camiones estaban estacionados. El olor a diésel y a llantas calientes me pegó en la cara. Era el olor del trabajo de mi Roberto. Era el olor de mi vida. Entramos por la puerta principal. Chelita, la secretaria, estaba en su escritorio. Cuando me vio entrar,
seguida de don Mateo, se puso de pie de un salto. Sus ojitos brillaron detrás de sus lentes. «Buenos días, doña Elvira. Buenos días, don Mateo. Qué gusto verlos». Su voz temblaba de emoción. «Buenos días, Chelita. Qué gusto me da saludarte», le dije con una sonrisa. En ese momento, la puerta de la oficina de Javier se abrió de golpe. Mi hijo. Si el sábado parecía asustado, hoy parecía un fantasma. Tenía ojeras que le llegaban al piso. La camisa estaba arrugada. Detrás de él, como dos sombras, estaban Brenda y Ricardo. Era obvio que no habían dormido. Supongo que pasaron el fin de semana tratando de encontrar una salida. No la había. «Mamá», dijo Javier con la voz ronca. ¿Qué es esto? «¿Qué hace él aquí?», señaló a Mateo. «Don Mateo es mi contador y mi asesor y mi amigo», respondí, caminando tranquilamente hacia la sala de juntas. «Y está aquí para ayudarme a revisar mis cuentas, las cuentas de mi empresa». «Esta es mi empresa», gritó Javier. «Esta es la empresa de tu padre», le contesté, mi voz cortando el aire de la oficina. «Y yo soy la dueña de este edificio. Así que, si no quieres que llame a una patrulla para sacar a la gente que está invadiendo mi propiedad, te sugiero que nos prestes la sala de juntas. Tenemos mucho trabajo». Javier se quedó mudo. Brenda intentó hablar. «Usted no puede...» «Cállate, Brenda», le dije sin mirarla. «Los adultos estamos hablando». Fue como si le hubiera dado una bofetada. Se puso morada de rabia, pero no dijo nada más. Ricardo se escondía detrás de ella, pálido como un papel. Nos instalamos en la gran mesa de caoba, la misma mesa donde Roberto y yo habíamos firmado contratos, celebrado Navidades con los empleados y también llorado cuando los tiempos eran malos. Mateo, con una calma de santo, abrió su portafolio. «Javier, siéntate», le ordené. «Y tú también, Ricardo. Brenda, tú espéranos afuera. No tienes nada que ver con los libros de esta empresa». «Soy la esposa del director», chilló. «Eras la esposa del director. Hoy eres solo una visita. Y las visitas se quedan en la recepción», dijo Mateo, sin levantar la vista de sus papeles. Brenda nos fulminó con la mirada, pero salió de la sala dando un portazo. Marisol, mi hija, estaba acurrucada en una esquina de la recepción, llorando en silencio. Ni siquiera había intentado entrar. «Bien», dije, sentándome en la cabecera de la mesa. El sillón de mi esposo. «Vamos a empezar. Mateo, por favor, empecemos con las consultorías». «Mamá, por favor, hablemos», suplicó Javier. «Fue un error, un terrible error. Estábamos desesperados. El negocio de Ricardo». «¿El negocio de Ricardo?», lo interrumpí. «Vamos a hablar de ese negocio. Ricardo, mírame a los ojos». El cobarde levantó la vista. Sus ojos parecían de pescado muerto. «¿En qué consistía tu consultoría de 200,000 pesos al mes?», le pregunté. Yo hacía análisis de mercado, rutas, optimización de logística», tartamudeó. Mateo soltó una risita. «Qué curioso, porque aquí tengo los informes de logística que te robaste de Chelita», dijo Mateo, sacando una carpeta. «Y aquí tengo los análisis de mercado. Ricardo, esto es un artículo de una revista de negocios de hace 3 años. Lo único que hiciste fue cambiarle la fecha. ¿200,000 pesos por copiar y pegar?». Javier hundió la cara entre sus manos. «Pero eso no es todo», siguió Mateo. «Ese dinero, doña Elvira, no iba a ningún negocio de importación. Iba directo a una cuenta personal de Ricardo. Y de esa cuenta se pagó el enganche de un auto deportivo de lujo. Y también, qué curioso, 3 viajes a Miami para el señor y para Brenda. No para Marisol, para Brenda. Marisol, que estaba afuera, debió oír eso, porque su llanto se convirtió en un grito ahogado. «¡Miserable!», gritó Javier, levantándose y agarrando a Ricardo por el cuello de la camisa. «¡Te lo robaste! ¡Nos mentiste! Dijiste que era para salvar a mi hermana». «Tú lo autorizaste», gritó Ricardo tratando de zafarse. «Tú firmabas los cheques. Tú también querías el dinero». «Silencio», grité. Mi voz fue tan fuerte que ambos se congelaron. «Siéntense». Los dos parecen perros peleando por un hueso podrido. Se sentaron, jadeando. La farsa se había roto. Ya no eran socios en el crimen. Eran solo 2 ladrones descubiertos. «Javier», le dije, con una frialdad que me sorprendía a mí misma, «intentaste hacerme firmar un poder para venderlo todo, incluyendo mi casa.
Ricardo te ayudó a desfalcar la empresa de tu padre. Brenda planeaba bailar sobre mi tumba. Y Marisol se quedó callada mientras todos ustedes afilaban los cuchillos. Mamá, te lo ruego, gimió Javier. Arreglémoslo, te devuelvo el dinero. Corro a Ricardo. Pero no nos hagas esto, no nos quites la empresa, es lo único que tenemos. Brenda entró corriendo. No puede quitárnosla. Legalmente Javier es el dueño de la mayoría. Consultamos a un abogado. La miré. Pobre tonta. Tienes razón, mija. Javier tiene el 51% de las acciones de Transportes Rojas e Hijos. Él es dueño de los camiones, es dueño de las deudas, es dueño de los contratos de los choferes. Javier me miró con una chispa de esperanza. Pero yo, continué, levantándome de la silla. Caminé hacia el gran ventanal que daba al patio de maniobras. Yo soy dueña de esto. Abrí la persiana. Abajo, en el patio, estaban todos los choferes. Unos 20 hombres, viejos y jóvenes. Habían dejado los camiones apagados. Estaban todos mirando hacia mi ventana. Al lado de ellos estaba el valuador que había mandado el sábado, ahora con unos papeles enrollados bajo el brazo. ¿Qué es eso?, preguntó Javier. Eso, mijo, es mi verdadero poder. ¿Ves a esos hombres? ¿Ves a Chuy, el de la cicatriz? Tu padre le pagó la operación de su esposa. ¿Ves a Beto, el más viejo? Yo le enseñé a firmar. Esos hombres no trabajan para Transportes Rojas. Trabajan para don Roberto y doña Elvira. Ellos saben que ustedes les han estado robando. Chelita no solo me dio los papeles de Ricardo, me dio las nóminas. Les has estado quitando bonos, Javier. Les has estado pagando tarde. Javier retrocedió como si lo hubiera golpeado. Y no solo ellos, seguí. Mateo, ¿hiciste la llamada? Sí, señora. A las 8 en punto. ¿Qué llamada?, preguntó Javier. Llamé a don Armando, el dueño de Minera del Centro, nuestro cliente más grande, el que representa el 60% de nuestros ingresos. Le conté que el hijo de mi compadre Roberto le estaba robando a su propia madre. Le conté del fraude de las consultorías. No, gritó Javier. Sí, don Armando está furioso. Dijo que el contrato que firmó con tu padre tenía una cláusula de moralidad y que tú la acabas de romper. A partir de hoy, Transportes Rojas no mueve ni una piedra más de su mina. El color desapareció por completo de la cara de Javier. Se dejó caer en la silla. Brenda soltó un jadeo. Ricardo estaba sudando profusamente. Así que, miren, les dije, volviendo a la mesa. Javier, eres dueño de una empresa con camiones que no pueden salir de mi terreno. Eres dueño de una empresa que acaba de perder a su cliente más grande. Y eres dueño de una deuda millonaria conmigo por todo lo que tu cuñado se robó bajo tu supervisión. Básicamente, mijo, eres dueño de nada, de un cascarón vacío. Brenda se me acercó, sus ojos llenos de veneno. Vieja maldita, nos arruinaste. ¿Y de qué te sirve? Estás sola. Tus hijos te odian. Cuando te mueras, nadie te va a llorar. Pero nosotros cobraremos ese seguro de vida. Tu esposo se aseguró de eso. Veremos quién ríe al final. Javier y Ricardo levantaron la cabeza. Era su última esperanza. El seguro. El premio gordo que los esperaba al final. Yo negué con la cabeza, lentamente. Ay, Brenda, sigues pensando como lo que eres, una interesada. Te equivocas en dos cosas. Primero, no estoy sola. Tengo a Mateo, tengo a Chelita, tengo a cada uno de los hombres que están ahí abajo. Y segundo, lo del seguro. Tienes razón, tu suegro me dejó muy bien asegurada. Me acerqué a Javier. Tú y Marisol eran los beneficiarios. Eran, en pasado. Javier frunció el ceño. ¿De qué hablas? Hablo de lo que oí en el sótano, Javier. Hablo de que esa misma tarde, mientras ustedes celebraban mi futura muerte, yo fui a la oficina de la aseguradora. La cara de Ricardo fue un poema. ¿A quién?, susurró Brenda. ¿A quién se lo dejaste? Yo sonreí. Una sonrisa que no sentía en años. Una sonrisa de pura y absoluta victoria. Pensé en lo que ustedes más odian. Pensé en lo que más desprecian en este mundo. Pensé en tu alergia a los gatos, Marisol. Pensé en tu asco por los perros callejeros, Brenda. Pensé en cómo siempre decían que la caridad era una pérdida de tiempo. Les presento a los nuevos beneficiarios de la póliza de vida de Roberto Rojas, dije, mi voz resonando en el silencio de la sala. 100%, cada centavo, para el refugio de San Lázaro.
Si hubiera explotado una bomba, el efecto habría sido menor. Brenda soltó un grito que pareció rasgarle la garganta. ¡No! ¡No! ¡A esos perros sarnosos! ¡No! Ricardo se desplomó en la silla, agarrándose el pecho. ¡Millones! ¡Millones! ¡A los perros! Javier me miró. Sus ojos no tenían rabia, solo un vacío absoluto. El vacío de un hombre que lo ha perdido todo en un solo movimiento. Había apostado su alma y la había perdido. «Mamá», dijo, y su voz era la de un niño. «Mamá, no». «Sí, hijo», le dije. «Así es, lo vendieron todo por un viaje a Portugal. Y ahora no tienen ni el viaje, ni el dinero, ni la empresa, ni el seguro. Y dudo mucho que les quede una madre». Me di la vuelta. La nueva dinámica de poder estaba establecida. Ya no era la viejita que tosía. Era Elvira Rojas, la dueña, la patrona. «Mateo, que el valuador ponga candados nuevos en la reja principal. A partir de ahora, nadie entra ni saca nada de mi terreno sin mi permiso». «Mamá, espera», gritó Javier, tratando de levantarse. «¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vas a echar a la calle?» Me detuve en la puerta. Los miré a los tres. Javier, el ladrón. Ricardo, el cobarde. Brenda, la víbora. Y afuera, Marisol, la traidora silenciosa. «No, no los voy a echar a la calle. Eso sería demasiado fácil», dije. «Tengo algo mucho mejor planeado para ustedes. Algo que mi Roberto habría llamado justicia poética. Mañana, a las 7 de la mañana. Los quiero a todos aquí. Pero no vengan de traje. Traigan ropa de trabajo. Porque van a aprender, por las malas, lo que cuesta ganarse el pan que su padre amasó para ustedes». Salí de la sala de juntas. Dejé la puerta abierta. Dejé que se ahogaran en el silencio de su propia ruina. Caminé por la recepción. Pasé al lado de mi hija que lloraba en el suelo, y no me detuve. El aire olía a diésel, sí, pero para mí olía a victoria. La mañana siguiente, el patio de la transportadora olía a café fuerte y a diésel frío. A las 7 en punto, yo ya estaba allí, sentada en una silla plegable junto a la reja. Don Mateo estaba a mi lado, con una tabla y una lista. Los candados nuevos brillaban con el sol de la mañana. Los choferes, avisados por Chuy, estaban llegando. Nos miraban con respeto, con curiosidad. Había un murmullo en el aire, el murmullo del cambio. A las 7:20 llegaron, los 4, en el carro de lujo de Brenda. Se bajaron. Ya no eran los reyes del mundo, eran náufragos. Javier llevaba unos pantalones de mezclilla viejos y una camisa descolorida. Marisol, mi hija, usaba ropa deportiva que parecía de hacía 10 años, con los ojos hinchados de tanto llorar. Ricardo, el gran consultor, traía unos zapatos que claramente no eran para trabajar. Pero la mejor era Brenda. Se había puesto un overol de mezclilla, pero era nuevo, de marca. Seguramente pensó que esto era una especie de broma. Su maquillaje estaba corrido y nos miraba como si fuéramos cucarachas. «Buenos días», dije, tomando un sorbo de mi café. «Qué bueno que llegaron. Hay mucho que hacer». «¿Qué es esto, mamá? ¿Una humillación pública?», siseó Javier, mirando a los choferes que los observaban. «No, mijo», le respondí con calma. «A esto se le llama trabajo. Es lo que la gente honrada hace para ganarse la vida. Lo que tu padre hizo, lo que yo hice y lo que ustedes van a aprender a hacer. Mateo, asígnales sus tareas». Mateo se levantó, se puso los lentes en la punta de la nariz y leyó su lista. «Muy bien. Ricardo, usted que es experto en logística y cargas, vaya al almacén número 3. Hay una entrega de refacciones que llegó ayer. 500 cajas de balatas. Necesito que las baje del camión y las acomode en los estantes, por orden alfabético. Beto le dirá dónde». Ricardo palideció. «¿Yo? ¿Solo?» «Claro», dijo Mateo. «Usted vale por 10, ¿no? O eso decían sus facturas». Beto, el chofer más viejo, escupió en el suelo y sonrió sin dientes. «Vamos, licenciado, que nos pagan por hora». Ricardo, arrastrando los pies, siguió a Beto. «Brenda», continuó Mateo, «las oficinas, todas, incluyendo los baños de los mecánicos, están asquerosos. A usted le gustaba todo tan limpio. Aquí tiene». Le pasó una cubeta con trapos y botellas de cloro. «Queremos que brillen». Brenda miró la cubeta como si fuera una serpiente. «Yo no voy a tocar eso, ni muerta. Soy una señora, soy tu nuera». «Tú no eres nada mío»,
le dije levantándome. Eres una extraña en mi propiedad, y si no te gusta el trabajo, ahí está la puerta. Pero te vas caminando. Porque ese carro, señalé el auto de lujo, fue comprado con dinero robado de mi empresa. Así que se queda. Es el primer abono de la deuda. ¿Limpias o caminas? Brenda soltó un chillido de furia. Agarró la cubeta y caminó hacia las oficinas, con la cabeza gacha, pero echando chispas por los ojos. Marisol, tú, vienes conmigo y con Chelita. Vas a aprender a hacer contabilidad de verdad. Vas a ver, número por número, cada peso que tu esposo se robó. Vas a sumar y restar hasta que entiendas el tamaño del hoyo que cavaron. Marisol solo asintió, sin poder mirarme a la cara. ¿Y yo, mamá? ¿Yo qué?, preguntó Javier. Se quedó solo en medio del patio. Lo miré. Mi hijo, el que yo había cargado. Tú, le dije, vas con Chuy. Vas a ser su ayudante. Vas a aprender a cambiar llantas, a revisar motores, a engrasar un diferencial. Vas a oler a diésel. Vas a sudar. Y tal vez, solo tal vez, un día de estos, entiendas lo que tu padre hacía mientras tú te gastabas su dinero. Chuy, el jefe de mecánicos, se acercó. Era un hombretón grande, con las manos permanentemente negras de grasa. Ande, Javierito, vamos a empezar con la cucaracha, el camión que nadie quiere arreglar. Javier tragó saliva, y por primera vez vi algo en sus ojos. No era rabia, era vergüenza. Asintió y siguió a Chuy hacia el taller. El primer día fue un desastre para ellos. A la media hora, Brenda salió de los baños, vomitando. El olor era demasiado para ella. «No puedo, esto es inhumano», gritó. «Nos vamos, Javier». Javier salió de abajo de un camión, la cara manchada de grasa. «Cállate, Brenda. ¿A dónde vamos a ir? ¿Con qué?» Ricardo no duró ni 2 horas. Las cajas eran muy pesadas. A la 10ª caja, se sentó en el suelo, diciendo que se había lastimado la espalda. Beto solo se rió. «Patrón, no aguantó nada. Está muy suavecito el licenciado». Marisol lloró toda la mañana en la oficina de Chelita. Lloró cuando vio las facturas falsas. Lloró cuando vio los bonos que Javier les había quitado a los choferes para pagar el auto de Brenda. Esa tarde se fueron derrotados, pero al día siguiente volvieron. Y al siguiente. Brenda y Ricardo no aguantaron. Era de esperarse. A la semana tuvieron la pelea más grande que esta empresa ha visto. Se gritaron en medio del patio. «Todo esto es tu culpa», le gritaba Brenda a Ricardo. «Tú y tus ideas estúpidas de la consultora». Y Ricardo le contestaba. «Ah, sí, pero la idea de Portugal y de esperar a que la vieja se muriera fue mía». «No, esa fuiste tú». Se dijeron de todo. Sacaron sus peores trapos al sol. Fue un espectáculo triste. Ese mismo día, Brenda agarró sus cosas, se fue de la casa de mi hijo y desapareció. Unos días después, Ricardo hizo lo mismo. Se fue, sin despedirse, dejando a Marisol sola con su deuda y su vergüenza. El que la hace, la paga. Y a veces, la paga con la misma moneda. La codicia que los unió fue la misma que los separó. Pero Javier y Marisol se quedaron. Mientras ellos aprendían lo que era el trabajo duro, Mateo y yo nos dedicamos a sanar la empresa. Convoqué a todos los empleados. Les conté una parte de la verdad. Les dije que la administración anterior había cometido errores graves, que se había tomado dinero que no era suyo. Les dije que don Armando, nuestro cliente más grande, nos había cancelado. Los hombres se pusieron nerviosos. Creían que los iba a despedir. «Pero no lo voy a hacer», les dije, mi voz sonando fuerte en el taller, «porque Transportes Rojas no son solo camiones. Son ustedes, es Chuy, es Beto, es Chelita, y yo no voy a dejar que el trabajo de mi esposo se muera por culpa de unos malagradecidos». Usé mi fondo de los días lluviosos, el que había puesto a salvo, y ese mismo día les pagué a todos los bonos que Javier les debía. Les di un aumento. A Chuy lo nombré gerente general de operaciones, a Chelita, jefa de contabilidad, a Mateo, asesor principal. La lealtad, miren, no se compra, se gana. Y ese día, yo recuperé la lealtad de la gente de mi Roberto. Al día siguiente, Mateo y yo fuimos a ver a don Armando, el de la mina. Un hombre duro, de palabra. «Elvira, qué pena verte por esto», me dijo. «Tu esposo era un roble, tu hijo salió de hule».
Don Armando, le dije, sentándome derecha. Mi hijo ya no dirige nada. La empresa la dirijo yo, como antes, con Mateo a mi lado y con Chuy, que usted conoce, a cargo de los camiones. El dinero robado se está reponiendo y los ladrones están fuera. Le pido una oportunidad, no por mí, por los 20 hombres que dependen de esta empresa para comer. Don Armando me miró largo rato. Vio mis manos, las manos de una vieja, pero vio mis ojos, los ojos de la socia de Roberto Rojas. Un mes, dijo al fin. Te doy un mes, a prueba. Si un solo camión llega tarde, si una sola factura viene mal, se acabó. No necesita un mes, don Armando, le dije. En una semana va a querer firmar el contrato por 5 años. Y así fue. La empresa volvió a caminar, con aceite nuevo, con la fuerza de la gente que sí la quería. Los camiones volvían a salir, limpios, a tiempo. Las cuentas estaban claras como el agua. Pasaron 6 meses. 6 meses de trabajo duro, 6 meses de silencio en mi casa. Javier seguía en el taller. Estaba más flaco, más callado. La grasa ya era parte de sus manos. Los otros mecánicos, que al principio se burlaban de él, ahora lo respetaban, porque no se había rajado, había aguantado, había aprendido. Ya no era Javierito el jefe, era Javi, el que sabe de los motores Cummins. Marisol se había vuelto la sombra de Chelita. Aprendió a manejar las nóminas. Un día la encontré en la oficina, tarde. Estaba revisando los papeles del refugio de San Lázaro. ¿Qué haces, mija?, le pregunté. Levantó la vista. Sus ojos ya no estaban hinchados, estaban claros. Mamá, fui al refugio el domingo, el que pusiste en el seguro. Fui a ver. Hay tantos perros, tantos gatos, y la gente de ahí apenas tienen para comer ellos, pero les dan todo a los animales. No le dije nada. Empecé a ayudarles, dijo en voz baja, a limpiar las jaulas, los domingos. Es lo menos que puedo hacer para honrar el dinero que mi papá dejó, el dinero que yo estaba dispuesta a robarme. Fue la primera vez que admitía su culpa. Esa noche llegué a la oficina y Javier estaba esperándome afuera, como en los viejos tiempos, cuando era niño y me esperaba a que yo terminara las cuentas. Mamá, dijo, sostenía un sobre. Es mi sueldo, el de este mes, el de Chuy, no el que yo me ponía. Me lo extendió. Sé que no es nada. Sé que lo que robé, lo que dejé que Ricardo robara, fueron millones. Nunca voy a poder pagártelo. No puedes, le dije aceptando el sobre. Pero quiero empezar, y quiero seguir trabajando, aquí, desde abajo, si Chuy me deja, y si tú me dejas. Miré a mi hijo, el hombre que había querido verme muerta para irse a Portugal, y vi a un hombre roto, un hombre que había perdido a su esposa, su estatus, su fortuna, pero que, tal vez, apenas tal vez, estaba encontrando algo que valía más, la dignidad. No lo abracé, no le dije que todo estaba bien, porque no lo estaba. La confianza es como un plato de porcelana. Una vez que se rompe, aunque lo pegues, siempre se le verán las grietas. Mañana a las 7, Javier, le dije. La cucaracha está fallando otra vez. Él asintió. Sí, mamá, a las 7. Hoy ha pasado un año. La empresa Transportes Rojas y Viuda de Rojas, como le digo yo ahora, es más fuerte que nunca. Don Armando nos renovó el contrato. Contratamos a 3 choferes más. Con las primeras ganancias reales, mandé la primera donación oficial al refugio de San Lázaro, a nombre de Roberto Rojas. Marisol es la tesorera voluntaria del refugio. Javier sigue siendo el mejor mecánico que tiene Chuy. Viven juntos, en un departamento pequeño, cerca de la empresa. A veces, los domingos, vienen a mi casa. Comemos en silencio. Es un silencio diferente. Ya no es un silencio de mentiras. Es un silencio de reconstrucción. Lento, doloroso, pero real. Yo sigo viviendo en mi casa grande. Ya no me siento sola. Mateo viene a jugar dominó los martes. Chelita me trae pan dulce los viernes. Los choferes me dicen, la patrona. Y yo, a mis 73 años, manejo las finanzas, firmo los cheques y tomo las decisiones. Mis hijos no van a heredar mi dinero. Mi dinero, el de Roberto, el de la póliza, es para los perros y gatos. Mis hijos, si quieren algo, van a tener que ganárselo, como lo hicimos su padre y yo.
El otro día, en el sótano de la casa de Javier, que ahora está vacía y que puse en venta, encontré la botella de vino que ellos iban a abrir para celebrar mi muerte. La traje a mi casa. La abrí anoche. Me serví una copa y brindé. Brindé por Roberto. Brindé por Mateo. Brindé por mis manos manchadas de edad que todavía saben firmar. Pensaron que yo era una mala hierba, fácil de arrancar. Se les olvidó que esta hierba tenía raíces de acero. No me morí como ellos querían. Al contrario, ese día, en ese sótano, volví a nacer.